Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias Justas, en el cual analizamos las resoluciones emblemáticas, mediáticas y contundentes en el ámbito jurisdiccional. Además, reflexionamos cómo a través de ellas fortalecemos la defensa y protección de nuestros derechos humanos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en este programa, Sentencias Justas, ideado, diseñado para efecto de que los juzgadores pudiéramos acercarnos hacia ustedes, hacia la población, hacia los abogados, hacia la comunidad en general. Porque precisamente cuando emitimos resoluciones como juzgadores, algunas de ellas pueden ser contundentes, trascendentales, mediáticas o novedosas, como el caso del día de hoy, que tendremos una resolución bastante novedosa a cargo del señor consejero, que de verdad el señor consejero Alejandro Sergio González Bernabé es una persona que de verdad es un símbolo de esfuerzo. Viene desde los lugares en cuanto a los cargos más sencillos del Poder Judicial de la Federación hasta escalar eventualmente hasta la cúspide de la carrera judicial como magistrado de circuito, pero además de ello, el escalafón siguiente como Consejo de la Judicatura Federal, como parte o integrante del propio Consejo, lo tenemos aquí presente. Señor consejero, gracias por este acto inaugural, por este primer programa, por ser nuestro padrino y sobre todo por aceptar la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Bien, es importante mencionar como este primer programa, contextualizar cómo es que se creó, se ideó. Primeramente fue una coordinación entre la propia Asociación Nacional de Juzgadores y Juzgadoras Federales, la JUFET, que es el apócope de Juzgadores Federales, donde eventualmente a través de esta conjunción con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se llevó a cabo esta coordinación. Entonces, evidentemente es algo que tenemos que enfatizar el día de hoy. Primeramente emergió con la propia idea del señor director nacional de la asociación, el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, en conjunción con la maestra de quien precisamente en este momento agradezco que nos reciba en sus instalaciones, la maestra Mirna Araceli García Morón, y sus bellas instalaciones y el equipo precisamente y todo el staff para poder llevar a cabo a buen puerto este programa. También eventualmente la conjunción con la Universidad Autónoma del Estado de México, con su director, el doctor José Dolores Alanista Viera, que desde luego también le agradecemos que la propia conjunción o la óptica es que nos va a enviar a personas con una gran experiencia, una experticia bastante importante en el tema que se va a tratar punto por punto, y le agradecemos, señor también director, esta cuestión. Agradezco también la presencia del señor secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el señor maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar, que está presente en esta propia también audiencia. Bien, como lo habíamos dicho en un momento, era muy importante para nosotros hacernos allegar de ustedes, que nos escucharan y escucharlos a través de nuestras propias resoluciones, porque desde luego cuando los juzgadores emitimos alguna resolución, juzgadores en general, ya lo decía hace un rato el señor magistrado Froilán Muñoz, los propios juzgadores somos en materia del Poder Judicial de la Federación, somos desde los jueces de distrito, magistrados de circuito, los señores consejeros que tienen carrera judicial, como es precisamente el día de hoy que está el señor consejero, y los ministros. Es una diversidad de competencias. Pero en términos generales, los juzgadores lo que buscamos es, con este programa, es acercarnos a ustedes. Algunas determinaciones podrían ser, como lo dijimos, bastante cuestionadas o atacadas incluso por medios de comunicación o por algunas instituciones en particular, pero el juzgador tiene independencia judicial para poder emitir precisamente sus resoluciones. El día de hoy tenemos una sentencia bastante novedosa, entra en el terreno de que es novedosa por una razón en particular.
lo van a ver en un momento más. Van a ver cómo en este caso en concreto el asunto en particular llevó a un criterio novedoso, donde aparentemente la Fiscalía, lo vamos a ver a profundidad en la propia proyección, y cuando el señor consejero nos haga también el favor, como el propio juez que emitió la resolución de manera directa, que se trata de una orden de comparecencia donde eventualmente la Fiscalía, ante un panorama que es no solamente jurídicamente complejo, sino socialmente lamentable, y lamentable en el aspecto incluso de violencia contra mujeres, porque se trata de manera genérica, para no dar un contexto tan definido, es un lugar, una escuela donde colocan cámaras escondidas, una cámara escondida, sus propios compañeros docentes en el baño, en el sanitario de mujeres, con la finalidad de lo que es evidente. Entonces, ante esta cuestión, en un centro educativo se da este panorama bastante complejo, bastante lamentable, y la Fiscalía busca un delito en particular mediante una orden de comparecencia que eventualmente pareciera que no se da, pero eso no limita al señor consejero, o no limitó eventualmente a verificar e ir más allá de la litis que se centró en la apelación. Será un asunto bastante interesante. Y señor consejero, de quien en un momento más vamos a proyectar la reseña correspondiente, pero previamente vamos a ver el video temático. Nosotros, señor consejero, buscamos en el programa que la gente, que puede ser desde luego abogados, incluso expertos en el tema, abogados litigantes, fiscales, asesores jurídicos, toda la ramificación del derecho, pero también personas que no son abogados, pero están vinculados con la labor de la abogacía, como es el auditorio presente, muy diversificado el día de hoy. En ese panorama queremos nosotros emplear lenguaje que sea asequible para los expertos y para las personas que no son expertos, incluso no abogados, y por eso es que hemos preparado un video temático de su caso en particular, y le pido entonces que podamos llevar a cabo la proyección del video para que podamos todos involucrarnos con el tema. Durante varios días, algunas maestras del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio número 183, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, escuchaban por parte de compañeros del plantel comentarios indignos hacia las mujeres, tales como mechudas, pirujas y pirujitas. Además, notaron conductas sospechosas de varios compañeros de trabajo, incluido el director de la escuela, quienes se encerraban por horas en el laboratorio de física del plantel. Hasta que un día, una de las maestras abrió la puerta del laboratorio y todos se asustaron al verla. Inmediatamente impidieron que pudiera ver la pantalla de la computadora que estaban observando en ese momento. Fue hasta el 13 de agosto de 2008 que un grupo de maestras encontró una pequeña cámara web colocada estratégicamente en el baño de mujeres de la escuela. Los cables que conectaban la cámara conducían directamente al baño de hombres. Al darse cuenta de esto, las maestras quitaron la cámara y la llevaron con un responsable del área de informática, quien las ayudó a obtener las grabaciones. En las grabaciones había escenas de las mujeres de la escuela haciendo sus necesidades fisiológicas y escenas de un compañero manipulando y haciendo pruebas con la cámara. Ante este hecho, y ya con las grabaciones, se procedió a la denuncia de los involucrados ante el Ministerio Público de la Federación por el delito de hostigamiento sexual. En este sentido, el Ministerio ejerció acción penal contra la persona que aparecía en las grabaciones manipulando la cámara. Se pidió librar orden de comparecencia en su contra por el delito de hostigamiento sexual. Sin embargo, el juez primero de distrito en Oaxaca determinó negar la orden, bajo el argumento que no se acreditaba el delito de hostigamiento sexual previsto en el artículo 259 bis del Código Penal Federal, porque 1. No existían actos reiterados de asedio con fines lascivos, y 2. El incriminado no era su superior jerárquico, como lo exigen los elementos del delito de hostigamiento sexual. Después de esto, la Fiscalía Federal apeló la determinación y fue en ese momento que el magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, entonces titular del Segundo Tribunal Unitario del 13º Circuito en Oaxaca, confirmó la negativa de la orden solicitada y ordenó diversas cuestiones novedosas para ese momento. 1.
reconoció que los hechos que motivaron la denuncia constituyen violencia contra las maestras, bajo las consideraciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2. Ordenó a varias instituciones administrativas investigar esos actos, para que en el ámbito de sus competencias y a través de los mecanismos aplicables se sancionara a los involucrados. 3. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ordenó realizar la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos contra las mujeres y emitir las recomendaciones correspondientes. 4. A la Secretaría de Salud le ordenó proporcionar los servicios de atención psicológica a las víctimas. 5. A la Secretaría de Educación Pública le ordenó proceder contra los presuntos involucrados, con el objetivo de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa en su contra. 6. También ordenó a la Procuraduría General de la República, con residencia en Oaxaca, instruir al fiscal respectivo con el fin de investigar los hechos denunciados. 7. Y al Instituto Nacional de Mujeres le pidió canalizar a las víctimas a participar en programas reeducativos integrales que les permitieran intervenir activamente en la vida pública, privada y social. Finalmente, dada la relevancia de la resolución, el consejero Alejandro Sergio González Bernabé explicará las consideraciones de su resolución. Pues evidentemente vemos una resolución que en un momento nos va a profundizar el señor consejero. Antes de ello, quiero decirles que tenemos en este foro a una eminencia jurídica. Es doctor en Derecho, tiene de verdad un número importantísimo de posgrados a nivel nacional e internacional, y es una persona que lleva la virtud judicial de sobriedad y de prudencia de las mejores maneras que yo conozco. Es algo que yo le aplaudo. Yo pudiera narrar la reseña, pero es mejor proyectarla de tan extensa que es. Entonces, corre video, por favor. Alejandro Sergio González Bernabé es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Oaxaca. Es maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Tampico. Cuenta con un posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Su brillante trayectoria lo ha llevado a desempeñar diversos puestos, entre los que destacan secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de procesos penales federales, juez de distrito en materia penal y magistrado de circuito adscrito a tribunales unitarios y colegiados. Es un reconocido catedrático en distintas facultades e institutos a nivel nacional e internacional y ponente en diversas conferencias. Participó en las jornadas Estudio in situ del Sistema de Justicia Público, Oral y Acusatorio en Londres, Inglaterra. Integrante de la comisión designada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves de garantías individuales en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. En septiembre de 2018, formó parte de la Comisión Internacional con motivo de la invitación de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales y AmCham Argentina para participar en el programa de entrenamiento para el Poder Judicial en Nueva York, Estados Unidos. En enero de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo designó como consejero de la Judicatura Federal. Actualmente es presidente de la Comisión de Disciplina y presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Además, es integrante de las comisiones de Adscripción y Administración, la comisión especial creada para la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, y la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posee una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación de más de 30 años. Pues evidentemente tenemos a una eminencia y, señor consejero, estamos ávidos de escucharlo en cuanto a su caso. Por favor.
Muchas gracias, señor juez, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, señor juez, esa resolución me tocó pronunciarla en los primeros días de mayo, o creo que el 8 de mayo de 2013. El año es importante porque en ese mes todavía, a pesar de que ya había reformas a la Constitución y la Corte Interamericana se había pronunciado sobre algunos aspectos relevantes en cuestiones de género, a nivel interno la Suprema Corte no había hecho pronunciamiento alguno. Fue hasta julio, 2 meses después de esta resolución, cuando la Corte emite el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Como se dijo en la semblanza, me apoyé más en la ley de víctimas que en literatura o en jurisprudencia internacional. Y a lo mejor eso es algo, ahorita ya lo haría, muchos años después, más de 15 años después ya lo haría. Pero bueno, en esa ocasión integraba yo un tribunal colegiado de circuito y se jubila el magistrado que estaba como titular en el segundo tribunal unitario en Oaxaca. Y me comisionan a ese tribunal para que me hiciera cargo temporalmente del órgano jurisdiccional. En una ocasión, como se estila, piden una audiencia para lo que comúnmente conocemos como el alegato de oído, el alegato de oreja. Unas personas, unas mujeres, iban acompañadas de una representante de INMujeres y me platican su tema. Iban muy afectadas, llorando, nerviosas, deprimidas, y me decían que no habían sido escuchadas en ningún lado, que se habían acercado a muchas dependencias de gobierno estatal, de gobierno federal, que habían acudido al Ministerio Público, que habían acudido a la Secretaría de Educación Pública y que nadie las había escuchado. Bueno, apenas voy a ver el asunto, acaba de llegar, permítame verlo. Se fueron. Llega el día en que el señor secretario me da cuenta con el asunto y me estaba proponiendo declarar inoperantes los conceptos de agravio. En su momento, el Ministerio Público, ante los hechos que le fueron puestos a consideración, ejerció acción penal, como ya escucharon, por el delito de hostigamiento sexual. Y el juez, cuando recibe la consignación, dice, es que no hay hostigamiento sexual. Para que se dé el hostigamiento sexual se requiere de un asedio, y que ese asedio sea reiterado, y que además de que sea reiterado, se dé en una situación de jerarquía por alguien que sea superior jerárquico de una persona en un centro. Como ya se vio, esto fue en una escuela, y quien estaba llevando a cabo estos actos era una persona también docente, y en realidad que tenía facultades ahí de más técnicas en cuestión de ingeniería y cosas así. Entonces era un nivel jerárquico nivelado. Y decía el juez, es que el asedio no se da, porque para que sea un asedio tiene que estarse molestando de manera permanente a una mujer y que esta persona o la mujer se sienta incómoda. Y aquí jamás la molestaron, sino lo que hacían es verla cuando iba a hacer sus necesidades al baño, fisiológicas. Entonces dice, no hay asedio, no hay entonces hostigamiento sexual. Ante ese panorama, el Ministerio Público apela y desafortunadamente sus agravios no iban encaminados a combatir las consideraciones torales del juez para poder modificar o revocar esa resolución. Y fíjense algo también curioso, significativo y lamentable. En ese entonces, en 2013, el delito de hostigamiento sexual no ameritaba el libramiento de una orden de aprehensión, sino el libramiento de una orden simple de comparecencia. O sea, no iba a generar la privación de libertad de esta persona, aún de manera provisional. Entonces vino a mi mente la visita que me han hecho estas mujeres. Dije, esto no puede ser que una situación tan fea, tan denigrante para una mujer quede sin castigo.
Busqué la manera de hacer incluso tal vez una reclasificación provisional de los hechos, incluso en orden de comparecencia o de aprehensión. Vi que no era posible. Era ya un poco forzado hacerlo, se hacía en el auto de término constitucional, pero no al resolver sobre el libramiento una orden de aprehensión o de menos de comparecencia. Y decía, bueno, pero ¿qué delito se da? Y parece que no se daba ninguno. Ahorita ya hay algunos otros temas de situaciones que pueden, por cuestiones de tecnología, ya estar tipificadas, pero en el 2013 no lo estaban. Entonces, dije, bueno, la única manera de reparar estas violaciones a derechos humanos, que para mí eran claras, porque sí había testimonios, había videos, había imágenes de las mujeres haciendo sus necesidades, y efectivamente, como narra la reseña que vimos, hagan de cuenta que se reunían el director y los demás maestros para ver un partido de fútbol, y se reunían a ver las imágenes de las mujeres haciendo sus necesidades fisiológicas, y hacían expresiones burdas, malas, denigrantes, como mira esta mechuda, esta está pelona, esta es rubia. O sea, cosas así que afectaron, decían las maestras, es que yo no puedo ni siquiera ver a los ojos a mis hijas. A mis hijas las molestan en la escuela y tengo miedo de que estas imágenes anden en todo el mundo. Se me ve la cara, me reconozco por las prendas íntimas, por la falda, por el abrigo que me quité, etc. Entonces dije, no, esto no puede ser. Dije, bueno, creo que la única forma de reparar una violación de derechos humanos no es la penal. No es la penal. Entonces, vamos a involucrar a algunas otras autoridades para que esto no quede así impune. Y efectivamente empecé a dar vistas y di vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en su ejercicio competencial investigara esas violaciones a derechos humanos. Hay mujeres para que acompañara a las señoras, a las maestras afectadas, a las víctimas en toda esta trayectoria jurídica, al Ministerio Público de la Federación, porque dentro de la investigación de los hechos también encontraron en la computadora del director de la escuela imágenes de pornografía infantil. Entonces le ponen a consideración estos hechos al Ministerio Público y se concreta únicamente al análisis del hostigamiento sexual y nada dijo de la pornografía infantil. Entonces le dije, a ver, te pronunciaste sobre esto, pero no sobre la pornografía infantil, entonces investígalo y determina. Dimos intervención también a la Secretaría de Educación Pública para que en su calidad de superior jerárquico iniciara los procedimientos administrativos de responsabilidad que fueran necesarios en contra del director de la escuela secundaria, era una telesecundaria, y de los maestros y docentes y demás personal que estuviera involucrado. Entonces, en esa forma se dictó la resolución. Es algo curioso, ahorita que estaba viendo la reseña curricular, veo que efectivamente llevé un posgrado en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, y en una ocasión era semipresencial el curso. Vine a la Ciudad de México, todavía estaba escrito en Oaxaca, vine a una clase presencial y surgió un tema de este tipo donde se decía, bueno, es que los jueces de repente tienen muy acotada su jurisdicción y no pueden ir más allá. Y el maestro dijo, hay una sentencia que se dictó por un juez en Oaxaca que pasó esto y dio vistas. Y dije, caray, esa es mi sentencia. Soy yo. Caray, soy yo. Entonces, cuando termina la clase, me paro y le voy a decir al maestro, yo dicté esa sentencia. Dice, ¿de veras? Sí. Dice, voy a estar en Oaxaca en abril, ¿la puedes exponer? Digo, con mucho gusto. Entonces llegaron a la reunión esta en abril las maestras y un grupo de, creo que se llama X, de mujeres, llegaron a la reunión y me dio mucho gusto porque las maestras dijeron en esa reunión que ya se habían formado mesas interinstitucionales para atender toda esta problemática que habían padecido, que ya el Ministerio Público había investigado los hechos de pornografía infantil y había ejercido acción penal también por eso, que ya estaban recibiendo atención médica y psicológica. Entonces me dio, la verdad, fue una gran satisfacción el poder emitir esa sentencia.
Muchas gracias, señor consejero. Es una cuestión, bueno, los que son abogados lo saben, pero además los que no son abogados podemos contextualizar esta cuestión. Hay un principio que se llama principio de congruencia de los hechos, donde el Ministerio Público ejerce acción penal y limita al juzgador a los hechos materia de, en ese momento, la consignación. El juez no puede rebasar. Perdón que lo diga de una manera incluso burda. Si, por ejemplo, viene un delito de contrasalud y vemos un homicidio, pero el Ministerio Público no nos dice nada del homicidio, tenemos limitación los jueces para poder involucrarnos. Entonces, en este caso en concreto, los hechos, el principio de congruencia de los hechos, nos definía un hostigamiento sexual en los eventos, en los sucesos, pero podría haber más eventos un poco más allá. Pero entonces eso no lo limitó, señor consejero, a poder realmente aplicar justicia. Es decir, el delito de hostigamiento sexual en la técnica correcta que usted definió es que no se daba porque no había un superior jerárquico, ni había una reiteración, y mucho menos un daño. Un daño me refiero en el aspecto patrimonial o de esta índole que exige el tipo penal. Pero de esta manera también habría una puerta que usted advirtió de una manera diferente, donde habría una forma de aplicar justicia aquí en este caso en particular. Pero además, fíjense, quisiera, por eso estoy extendiéndome un poco en la intervención, porque es muy importante esta resolución. El legislador, a partir de que la Suprema Corte ha emitido pronunciamientos de que debe estar la norma o debe respetar derechos fundamentales, ya está cuidando el legislador que las normas que cree sean cuidadas, bueno, que tengan un contexto de protección de derechos fundamentales, y para eso se basa en a veces jurisprudencia del Poder Judicial o a veces criterios. En este caso, fíjense, ocurre una cuestión bastante peculiar. Jurídicamente hablando, no me voy al aspecto humano. Humano es evidente que son víctimas. Jurídicamente hablando, por hostigamiento sexual, no son víctimas, pero les da la calidad de víctimas por la situación en concreto y entonces da vista a todas las autoridades correspondientes. Esto está en la Ley General de Víctimas, artículo 4, párrafo 4 de la propia ley. Los criterios de esta envergadura precisamente originan que la ley tenga una reforma y entonces se contemplen este tipo de asuntos bastante complicados. Señor consejero, esta cuestión de su resolución, yo no sé la historia de la ley en ese artículo en concreto, pero es exactamente acorde a esta cuestión. ¿Cómo se siente usted? Ya sabemos que como juzgador satisfecho, pero ¿cómo se siente como ser humano, como una conjunción entre el juez y el ser humano al dictar una resolución de esta naturaleza? Sí, gracias, señor juez. Siempre he pensado que el juez al juzgar debe actuar con humanismo y con bondad. Decía don Juan Díaz Romero, un ministro al que admiro y quiero mucho, donde esté, decía que no se puede ser justo si no se tiene un corazón bondadoso. Y citaba a Piero Calamandrei y decía: quite ese gesto adusto, señor juez, porque me impone y me da miedo. Y entonces cuando llego con usted no puedo transmitirle lo que siento. Entonces creo que de repente pensamos que el ser juez es ser muy duro, muy hosco en el trato, y para mí debe ser diferente. O sea, el juez puede ser fuerte, firme, actuar con firmeza, puede ser con dureza, pero jamás con maldad, jamás con resentimientos, con falta de objetividad. Entonces, el juez debe involucrarse y no sentir que está resolviendo hojas, que está resolviendo un expediente, está resolviendo un problema de personas, de seres humanos. Para esa persona que llega con nosotros a pedir una audiencia, es su vida, es su patrimonio, es su familia, son sus hijos, es la custodia. Esos son los temas. Entonces, el juez no debe perder ese sentido de humanismo. Ese sentido de humanismo lo he tratado ya en el consejo, en cada ocasión que hablo, de pedirle a los señores y señoras juzgadoras que lo lleven. Somos seres humanos, y como seres humanos tenemos la gran fortuna de tomar decisiones
para los demás. Y eso lo tenemos que hacer no con maltrato. Nada nos autoriza para generar maltrato a las personas. A nadie, ni a los justiciables, ni a nuestras personas que están por alguna circunstancia del destino como subalternos de nosotros. Decía también don Juan, dice, no podemos caer en la bajeza de aquellas personas que tratan con beneplácito y con benevolencia a los de arriba, pero con desprecio a los de abajo. Sabia frase, señor consejero. Y otro punto de verdad muy importante es que retomó algo que eventualmente la ley de víctimas también retomó a su vez, que es la reparación integral de la víctima. Reparación en el aspecto psicológico. Vamos a darle terapia porque evidentemente es una cuestión, usted dijo la palabra, creo que correcta, denigrante para una mujer y para cualquier persona. Y además de ello, reparación integral para el efecto de que haya al menos una consecuencia de una responsabilidad administrativa, si bien por la vía penal en el aspecto que planteó la Fiscalía en la litis no es posible, pues vamos a la vía administrativa. Por otro lado, también verificar con la Comisión de Derechos Humanos cómo puede haber un resarcimiento hacia la persona y también en el Instituto de la Mujer darle oportunidad a que puedan tener acceso a poder superar esta cuestión en concreto. Entonces, esta reparación integral que eventualmente retomó la Ley General de Víctimas, parten de los criterios del Poder Judicial, parten de esos criterios, señor consejero. La verdad es que yo no tendría alguna pregunta más que felicitarlo de verdad por ese tipo de resoluciones. Yo no sé la historia de ese artículo en concreto, pero es muy acorde y pareciera que tomaron como referencia su sentencia para poder contextualizarlo en la ley. Y no sé en el auditorio si tengan alguna opinión, alguna pregunta al señor consejero que emitió esta resolución, que fue bastante sonada en su época, todavía sigue en la academia prosperando, porque precisamente es un ejemplo de cómo el juzgador no se puede limitar a una litis que le están planteando, sino que tiene que ser justo, que esa es precisamente la cuestión por la cual protestamos el cargo. ¿Alguien en el público que quiera...? Mi nombre es David Alejandro Parada Sánchez, soy consejero ciudadano en esta CODEM, bienvenido y gracias por compartir esta experiencia y conocimientos. Señor magistrado, señor consejero, uno de los grandes retos que ahorita enfrenta el Poder Judicial y también la abogacía y los ciudadanos es este parámetro en las sentencias, que la tendencia nos dice, incluso en la Corte, las sentencias de amparo restituyen. Difícilmente van a reparar, como lo podemos ver en las decisiones de los tribunales internacionales. Pero aquí la sentencia que usted emitió sí reparó, realmente tuvo ese efecto, rompió este parámetro y estamos hablando de una época que apenas en México estábamos comenzando a hablar de esta nueva visión de los derechos humanos. También mi pregunta, usted como juzgador, ¿qué es lo que usted les diría a los juzgadores, a los magistrados, para que puedan cambiar esta visión y en las oportunidades que ellos tienen, brincar de un criterio de solo restituir a reparar? ¿Cómo podría cambiarse esta idea sin necesidad de hacer un cambio legislativo? Sí, mire, sí tenemos una limitante en la ley de amparo, que es donde podemos en un momento dado generar mayor espectro de reparaciones. Pero la ley de amparo dice que el efecto de la sentencia de amparo es restituir al quejoso en el goce de derecho humano violado. Y hasta ahí parece que nos deja. Sin embargo, yo considero que, bueno, esto yo lo hice ni siquiera como juez de control constitucional, sino como tribunal de apelación, ¿no? Donde como tribunal ordinario tenemos más acotada todavía la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que sí se puede precisamente teniendo en cuenta esto que a nivel internacional nos marcan, que también las sentencias pueden tener efectos reparadores. Acá mi jurisdicción como tribunal ordinario había terminado. Yo no podía dar una orden determinante, tajante, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a INMujeres o a la Secretaría de Salud, que también la involucramos, pero se me ocurrió dar vistas. Pero cuando estas autoridades reciben una vista de una autoridad de segunda instancia, pues no es cualquier cosa. Y además le dije,
y te pido que por favor en determinado plazo me informes. Ya esto no viene en la resolución, sino en un informe, en un acuerdo posterior, porque dije, caray, eso me faltó, ponerles una especie de plazo a las autoridades para que me fueran informando de cuál era el seguimiento que estaban dando. Entonces yo creo que sí se puede, agarrándonos un poco de la jurisprudencia, de los criterios internacionales. Entonces, sin desviar el tema de la restitución que nos obliga la ley de amparo y el 103 de la Constitución y el 107, sí podemos generar esta especie de diálogo con otras autoridades que pensemos que estén involucradas para que la víctima, finalmente la ley de víctimas es una herramienta importantísima que tenía, le decía el señor juez, y que nos permite como integrantes del Poder Judicial de la Federación involucrarlos en este aspecto reparador. Pero en este contexto, ¿qué nos puede decir sobre la situación actual? ¿Cómo quitarnos esa cuestión social que tenemos respecto a la impunidad? O sea, como que todo el mundo piensa que es inútil buscar la justicia, que es inútil hacer un procedimiento porque sabemos que no vamos a tener el resultado como el que lograron las maestras. ¿Cuál sería el consejo a la sociedad en conjunto para lograr que ante toda una maquinaria burocrática que marca obstáculos, exista alguien que puede lograr con un proceso integral como el que usted realiza en este procedimiento, una sentencia favorable para un grupo de mujeres que no se rindió y que buscó la justicia por todos los recovecos posibles? Fíjese que la semana pasada me tocó participar presidiendo un jurado para exámenes de magistrados y magistradas. Y una de las preguntas que se hacía a los sustentantes era si un juez de control en la audiencia intermedia, en la etapa intermedia, y sí, en la audiencia intermedia tendría que ser tal vez, podría en un momento dado, al visualizar que no se habían llevado a cabo los protocolos de actuación por parte del Ministerio Público al investigar un delito de feminicidio, que es el que usted creo que se refiere y que el señor ministro presidente ha categorizado como la más alta expresión de violencia hacia las mujeres, si el juez en un momento dado podía ordenar el desahogo de algunas pruebas que el Ministerio Público no había desahogado. La verdad, cuando presentan esta pregunta, ya la puedo decir porque ya el examen ya pasó, ya estamos en la etapa de calificaciones nada más, me sorprendió que yo creo que como el 85% de los jueces y de las juezas dijo, sí se puede. Y no solamente se puede, sino que se debe hacer por una obligación internacional. Hemos sido condenados como Estado mexicano en resoluciones como la del Campo Algodonero, en la última, la de Digno Ochoa, a hacer este tipo de reparaciones y de investigaciones, porque en esos dos casos no se hicieron las investigaciones así. Y una de las preguntas que le hacía el jurado a los jueces o a las juezas era, oye, pero esas resoluciones se dictaron cuando estaba vigente el sistema tradicional de impartición de justicia en materia penal. ¿Crees que sea posible que lo puedan hacer ahorita en este sistema adversarial, donde la intención fue precisamente quitarle esa proactividad que tenía el juez de casi volverse juez y parte y ordenar pruebas para mejor proveer? Y muchos en defensa dijeron sí, porque el juez no va a investigar, sino va a decir, hay deficiencias en esta investigación, entonces Ministerio Público, hazlas valer. Licenciada, si usted advierte, uno de los principales impulsores de esto está siendo en estos momentos el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y eso necesariamente tiene que permear, y este tipo de exámenes también abre la mente de los juzgadores, abre la mente de los juzgadores de no concretarnos a decir, bueno, hasta aquí llegan mis facultades,
hasta aquí puedo hacerlo porque aquí me marca la ley, así tan tajante. Hace rato también estuve en la ceremonia de toma de protesta a algunos jueces en materia laboral y dije algo más o menos así, dije, ya pasaron los tiempos en que los juzgadores éramos sumisos a la ley y que decíamos, la ley dice esto, ya no puedo ir más allá de la ley. Nosotros somos proactivos, debemos ser proactivos, interpretar la norma, darle extensión a la norma, porque así nos lo obliga nuestro artículo 1 constitucional y nos lo obligan los tratados internacionales. Entonces, desde el Poder Judicial podemos hacer eso. Sí hay otras autoridades que están involucradas y que desafortunadamente tampoco están haciendo su trabajo. Las policías, el Ministerio Público. A lo mejor también podemos generar desde acá, yo diría, si tenemos estas condenas, ¿dónde está la capacitación que se esté dando a los fiscales en temas de delitos como el feminicidio? ¿Dónde está? Ya cuántos cursos han llevado, a cuánta gente han especializado, no solamente a nivel federal, sino en todo el país. Entonces creo que eso falta, eso pasa, y desde acá, yo, si me están escuchando, yo mando esa voz. O sea, digo, fiscalías en el país tienen que capacitar a su gente y a lo mejor crear un tipo, si no penal, un tipo administrativo, para que aquel fiscal o aquel policía que no lleve a cabo el protocolo de investigación en el tema de feminicidio, pues ya no esté. Se ha destituido, se ha inhabilitado la sanción que tenga, pero que esto se haga. Entonces pienso que, como coincido con usted, hay mucho camino que recorrer y la lucha feminista es la que ha dado pauta a todo esto. Es la que ha dado a nivel internacional, luego aquí en México permeando. Recordaba las clases que tenía en Flaxo con Sandra Serrano y demás, mujeres que se han destacado en su participación en defensa de las mujeres. Creo que se tiene que seguir haciendo, y mi compromiso es, ahorita que estoy en el Consejo, seguir involucrando esto a los juzgadores. A los ojos del tiempo, a la luz del tiempo, usted nos comentaba que estas imágenes que estaban en estos videos les preocupaba mucho a estas mujeres que pudieran estar en internet, vaya. Todavía considero que existe una violación a la ley de protección de datos personales, porque bueno, sabemos que cualquier imagen que te haga identificable, cualquier dato que te haga identificable, está violentando tus derechos humanos. De esa manera, en este tiempo todavía podrían hacer el ejercicio de sus derechos ARCO para ir aún más abundando en esta gran sentencia para garantizar sus derechos humanos de estas mujeres. En esa ocasión me parece que el Ministerio Público sí rescató todas las imágenes, el equipo de cómputo y una memoria USB, que fue la que primero se encontró. Dentro de la basura se encontró una memoria USB y decían, ¿es una memoria? Y decían después, no es una memoria, cuando lo había ingeniero, es una cámara y tiene imágenes. Y ahí empezaron a verse. Y después ya hicieron la revisión en los baños y encontraron en una canaleta un punto negro, era la cámara, la jalan, dan el seguimiento a los cables y estaba conectado al baño de hombres. Me parece que sí se rescató toda esa información quedó resguardada y en su momento destruida. Entonces creo que en ese sentido ya se quitó el temor tan fuerte que tenían las maestras en ese momento de que esas imágenes anduvieran circulando por todo el mundo. Y también digo, afortunadamente en esa época, 2013, no teníamos esta forma de comunicarnos tan rápida y la tecnología tan avanzada. Entonces creo que no hubo mayor problema en ese sentido. Bien, pues si no hay otra pregunta más, señor consejero, resta para mí decirle que lo felicito por su determinación, por su sentencia, y de verdad como ciudadano le digo que gracias por mí a título personal y por nuestras mujeres por emitir una sentencia justa. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.